El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy solamente vamos a comentar dos frases de la liturgia que hoy se nos presenta, para que profundizando en estas dos frases podamos encontrar un alimento sólido para nuestro espíritu. La primera está tomada de la primera lectura del segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, y la segunda del Evangelio. Como está muy largo este Evangelio, pues solamente vamos a tomar una pequeña frasecita, ¿verdad? La primera es: tus héroes Israel han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones? Vamos a situarnos en esta frase: más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. ¿Cuál es la propiedad de un águila? Es su agilidad, su habilidad, su velocidad y agudeza. Por eso hay dos autores, respectivamente del Antiguo Testamento y del Nuevo, que podríamos aplicarles la imagen o el símbolo del águila. ¿Cuál es el profeta del Antiguo Testamento que le pudiéramos aplicar este símbolo? A Daniel. Daniel, se dice, estaba lleno de la sabiduría, de la inteligencia y de la prudencia divinas. Y por otra parte, en el Nuevo Testamento encontramos a un evangelista cuyo símbolo viene a expresar lo que recibió de Dios, el símbolo del águila, porque sus escritos fueron inspirados de tal manera que pudo penetrar grandes y altísimos misterios de la divinidad, como es Juan Evangelista, que escribió el Evangelio, 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Vamos a profundizar un poquito en esta frase. Más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. ¿Por qué se le da a Cristo el símbolo del león? Por su fuerza, su imperio y poderío. Ya podemos un poquito vislumbrar, descubrir cómo nosotros podemos ser más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Primero,
si la agilidad y la agudeza son propias de aquel que está en lo alto, uniéndonos al Espíritu de Dios, se nos transmite lo que es propio de Dios. Estas características propias del águila las concede el Espíritu Santo por los dones de entendimiento y de sabiduría. ¿Qué es lo que se nos concede cuando se nos da el don de entendimiento y el don de sabiduría? Con el don de entendimiento puedes conocer los misterios de Dios. Y con el don de sabiduría no solamente los conoces, los misterios, sino los gustas y los saboreas. Propio del don de entendimiento es penetrar en el sentido oculto de la Escritura. Propio de la sabiduría es gustar, saborear y vivir. Por tanto, son dos dones complementarios. Y por otra parte, el león expresa fortaleza, que es también otro de los dones del Espíritu Santo. La fortaleza, la firmeza, la solidez, la perseverancia y la resistencia son un don de lo alto, que nos hacen superar las dificultades y resistir las tormentas de las tribulaciones y de las dificultades por la causa de Cristo. Es decir, nos ayudan a manifestar el poderío de Dios en nuestra humilde debilidad. Esto lo encontramos en San Pablo. San Pablo, débil, necesitado, pero a la vez sumamente fuerte. San Pablo se sentía débil y le dice al Señor Jesús, le expone lo más oculto de su corazón y recibe esas palabras confortantes de Cristo. Mi gracia te basta, que mi poder se manifiesta muy bien en tu debilidad. Ahora nos pasamos al Evangelio. Marcos capítulo 3. Vamos a centrarnos solamente en esta pequeña frasecita. Decían que se había vuelto loco. Cristo estaba loco, pero su locura era locura de amor. ¿Qué significa estar loco? Significa estar fuera de sí. Puede entenderse de dos maneras. Estar fuera de sí expresaría como que lo que se realiza es inconsciente o no se sabe qué se realiza, pero también estar fuera de sí significa una donación total y absoluta. Eso es lo propio de Cristo. Cristo todo lo hizo con conciencia, con voluntad, con libertad. Si se entregó hasta el extremo, fue con absoluta libertad. Nadie obligó a Cristo a entregarse hasta el extremo.
Sin embargo, Cristo lo hizo libre, voluntaria y conscientemente. ¿En qué consistirá nuestra locura? Si nosotros imitamos a Cristo, ¿en qué consistirá propiamente nuestra locura? Primero, en dejarnos cautivar, fascinar, asombrar y admirar tanto por la belleza del misterio de Dios. De tal manera que hablemos de Dios en todo momento, que hablemos aún sin hablar, porque nuestro ser habla aun cuando no queramos que hable. Que lo adoremos, lo alabemos y lo bendigamos en todo momento. De San Pablo decían que estaba loco. En cierta ocasión, ante el Senado romano, uno de los ahí presentes le dijo a Pablo: oye Pablo, pues las muchas letras te han quemado el seso, ¿no? Porque estaba hablando de la grandeza de Cristo, de su resurrección delante de todos. A él no le importó si creían o no creían en Cristo. Solamente lo que quería era que se diera a conocer el misterio insondable de Dios, manifestado en Cristo. Y así podemos ir enunciando todos los que a lo largo de los siglos se han vuelto locos por Cristo. Los mismos apóstoles salían contentos de haber padecido por Cristo. De San Juan de Dios, ¿no?, muy conocido, ¿no? Lo llamaban el loco de Dios. Y lo mismo sucedía con el Padre Pío. Y remontándonos un poquito más atrás, San Francisco de Asís, que en sus locuras, en sus santas locuras, se ponía a tocar el violín con 2 palos. Solamente él y Dios escuchaban ese sonido. Esas eran las santas locuras de aquellos que se dejaban invadir por el Espíritu. Como San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, que hablaban con la naturaleza y eran obedecidos por la naturaleza, aparentemente esa locura expresaba la fuerza y el poderío de Dios. Como San Francisco de Asís, cuando estaba hablando, les pedía a los pajarillos que guardaran un momento de silencio para que él pudiera ser escuchado por los ahí presentes, y en efecto, así sucedía. Como después de que no fue escuchado por los herejes, es decir, de aquellos que estaban en contra de las verdades de fe, San Antonio de Padua va y les habla a los peces, y los peces comienzan a saltar en el agua. Eso significa que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y que la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Esto lo dice el mismo San Pablo en 1 Corintios 1:25. Quiere decir que en la medida en que nosotros vamos haciendo nuestra la locura de Cristo, podemos
ir hacia arriba. Solamente quien está loco de amor por Cristo puede transformarse en otro Cristo y realizar las obras que Dios le confía y llevarlas a buen término. Por eso San Pablo en cierta ocasión le dijo a Timoteo: esta buena obra que Dios ha comenzado en ti, que Él mismo la lleve a buen término. ¿En qué momento Dios ha comenzado su buena obra en nosotros? Desde el bautismo. Desde ese momento Dios ha comenzado su obra de santificación. Pero como es un proceso, podemos retroceder o podemos avanzar. No podemos quedarnos en un mismo punto. ¿Qué acaso no fue la máxima locura del amor de Dios hacia nosotros, la cruz? Si aquí todavía Cristo no llegaba hasta la cruz y ya decían que se había vuelto loco, imagínense llegando hasta la cruz. Qué expresión máxima de una locura extrema. ¿Sí? Sin embargo, Cristo lo hizo por ti y por mí. ¿Quiénes eran crucificados en aquel tiempo? Los malhechores, criminales, etc. Sin embargo, Cristo se dejó crucificar por su extrema locura. De hecho, lo dice el mismo San Juan en el capítulo 13, versículos 1 al 2 de su Evangelio. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Eso significa para nosotros un ejemplo clarísimo de seguimiento de Cristo. ¿Por dónde tenemos que ir hacia Cristo? Por la cruz. Quien ama la cruz, ama a Cristo. Quien desprecia la cruz, desprecia a Cristo. Porque Cristo abrazó la cruz con gran amor, pero no la cruz por sí misma, sino por todo aquello que nos traería y que conseguiría su muerte en cruz. Sin embargo, al mismo tiempo, la cruz es la expresión más grande y pura de la excelsa sabiduría de Dios. Y es que se necesita estar loco para dejarse crucificar y participar de los sufrimientos de Cristo. San Pablo lo pudo decir porque él estaba loco. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Que María Santísima, que por su locura subió con Cristo a la cruz, impulse nuestro compromiso de responder diariamente al Señor. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.